Siempre soñé con vivir en una casa con historia, una que tuviera una personalidad propia y secretos ocultos en sus paredes. Finalmente, ese sueño se convirtió en realidad cuando mi familia y yo nos mudamos a una antigua mansión rodeada de árboles altos y enredaderas enmarañadas. La casa tenía una belleza melancólica, con sus ventanas de vidrio emplomado y sus vigas de madera oscura que crujían con cada paso que dabas. Mi esposo, Michael, y yo quedamos encantados con la casa desde el momento en que la vimos. Parecía como si estuviera suspendida en el tiempo, con un aire de misterio que nos atraía irresistiblemente. Nuestro hijo mayor, Liam, estaba emocionado por su nueva habitación en el ático, mientras que el pequeño, Ethan, estaba ansioso por explorar cada rincón de la casa. Desde que apenas empezó a hablar, notamos que Ethan tenía una imaginación desbordante, y en la nueva casa empezó a vivir una nueva experiencia inventándose nuevas historias y aventuras. Pasaba horas en su habitación, rodeado de juguetes y construyendo mundos imaginarios. A menudo lo encontrábamos hablando solo, riendo y murmurando como si estuviera en una conversación animada. Al principio, nos pareció adorable y normal para un niño de su edad. Pensamos que había creado un amigo imaginario para acompañarlo en su nuevo entorno. Ethan tiene una imaginación tan vívida, comentaba siempre Michael. Es lindo verlo tan inmerso en su propio mundo. Y así, pasaron los días. Ethan y su amigo imaginario, al que llamaba Gabriel, parecían inseparables. Le contaba a Gabriel sus historias, le mostraba sus juguetes y pasaba horas jugando a escondidas en su habitación. En ocasiones, podíamos escuchar sus risas y diálogos mientras pasábamos por su puerta entreabierta. Parece que Gabriel es un gran amigo. Le dije a Ethan un día mientras sostenía uno de sus dibujos en los que aparecía un niño sonriente junto a él. Asintió con entusiasmo. Sí, mamá. A Gabriel le gustan mis dibujos y siempre me dice cosas divertidas. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Era natural para los niños tener amigos imaginarios, y Gabriel parecía ser uno muy amigable. Sin embargo, gradualmente, comenzamos a notar cambios en el comportamiento de Ethan. Se volvió más reservado, pasaba más tiempo en su habitación y parecía distraído en la escuela. Cuando le preguntábamos sobre Gabriel, a menudo evitaba la pregunta o cambiaba de tema. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros apagados provenientes de la habitación de Ethan. Mi instinto de madre me impulsó a investigar, así que me deslicé fuera de la cama y me dirigí sigilosamente hacia su puerta. Entreabierta, pude ver a Ethan sentado en su cama, con los ojos fijos en una esquina oscura de la habitación, murmurando palabras incomprensibles. Ethan, ¿estás bien? Pregunté, mi voz temblorosa. Sin apartar la mirada de la esquina, respondió en un tono monótono. Gabriel, está aquí. Mis latidos cardíacos se aceleraron y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Miré hacia la esquina oscura, pero no había nada allí, solo sombras danzantes. Mi mente luchó por encontrar una explicación lógica, pero algo en la atmósfera me llenaba de inquietud. Ethan, ¿con quién estás hablando? ¿Con Gabriel? Respondió con un inquietante susurro de voz. El miedo se apoderó de mí mientras observaba a mi hijo hablar con el aire, sus ojos fijos en un punto invisible.
Era como si estuviera teniendo una conversación profunda con alguien que solo él podía ver. Sin saber qué más hacer, salí de la habitación y desperté a Michael para contarle lo que había presenciado. Debemos mantener un ojo en esto. Susurré mientras observábamos la puerta cerrada de la habitación de Ethan. No sé si esto es normal, pero no me siento cómoda. Michael asintió, compartiendo mi preocupación. No teníamos idea de que estos eventos eran solo el comienzo de una serie de sucesos aterradores que cambiarían por completo nuestra percepción de la realidad. Los días pasaron y el aura de inquietud en la casa parecía intensificarse con cada amanecer. A medida que las semanas avanzaban, la relación entre Ethan y su amigo imaginario, Gabriel, se volvía más profunda y oscura. Aunque al principio habíamos intentado racionalizar sus conversaciones y juegos solitarios como una simple expresión de su creatividad, las cosas comenzaron a tomar un giro más sombrío y perturbador. Liam, nuestro hijo mayor, fue el primero en señalar algo extraño. Un día, mientras jugaba con su consola a videojuegos en el salón, vio a Ethan sentado solo en su habitación, murmurando palabras en voz baja. Intrigado y un poco preocupado, Liam se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta y escuchó la conversación de su hermano. Pero lo que escuchó no tenía sentido ni lógica. Ethan, ¿quién está contigo? Preguntó Liam, empujando la puerta un poco más para tener una mejor vista. Gabriel, respondió Ethan sin girarse, su voz más apagada de lo normal. Liam tragó saliva y miró a su alrededor, no viendo a nadie más en la habitación. La sensación de que algo no estaba bien lo invadió, pero no sabía cómo expresar sus preocupaciones. Decidió no mencionarlo a nosotros, sus padres en ese momento, pero el sentimiento de inquietud persistió en su mente. Las noches eran especialmente aterradoras. A menudo, mientras estábamos acostados en la cama, podíamos oír susurros y risas apagadas provenientes de la habitación de Ethan. A veces, el sonido se volvía más intenso y parecía que había más de una voz murmurando en un tono incomprensible. Cada vez que Michael o yo entrábamos en su habitación, Ethan parecía perturbado y nervioso, como si hubiera sido atrapado haciendo algo mal. Pero lo que vino después nos dejó sin aliento a todos. Una tarde, mientras estábamos todos en la sala de estar, escuchamos un grito agudo seguido de un estruendo ensordecedor que provenía del piso de arriba. Corrimos escaleras arriba en un frenesí de preocupación y encontramos a Ethan en el suelo, rodeado de juguetes que habían sido arrojados violentamente desde las estanterías y las repisas de su habitación. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de terror, como si hubiera visto algo que desafiaba toda explicación. Mamá, papá, Gabriel no está contento, murmuró Ethan, su voz temblorosa. Nos miramos el uno al otro, el temor y la preocupación reflejados en nuestros ojos. Estábamos siendo testigos de sucesos que desafiaban la lógica y nos sumían en un mundo de miedo y confusión. Sabíamos que algo más oscuro y siniestro estaba en juego aquí, algo que trascendía la comprensión humana. Desesperados por respuestas, decidimos buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. Un investigador en fenómenos paranormales visitó nuestra casa y realizó una investigación minuciosa. Sus conclusiones nos llenaron de terror. Nos reveló que, en su opinión, algo oscuro y malévolo estaba usando la imagen de Gabriel para interactuar con nosotros.
Parecía que la conexión entre Ethan y su amigo imaginario era mucho más siniestra de lo que habíamos imaginado. Sin embargo, también nos dijo que no podíamos hacer nada, que esperáramos un tiempo, que podría desaparecer sin más. Nuestra casa, que en un principio parecía ser un refugio de tranquilidad, se había convertido en un escenario de pesadilla. Estábamos atrapados en una lucha entre el mundo de los vivos y el más allá, y no teníamos idea de cómo proteger a nuestra familia de las fuerzas oscuras que nos rodeaban. Cada sombra en la esquina de nuestra visión, cada susurro en la oscuridad, nos recordaba que estábamos en medio de algo mucho más grande y aterrador de lo que podríamos haber imaginado. Los días transcurrieron como una pesadilla interminable en nuestra propia casa. Cada mañana, al abrir los ojos, el sentimiento de ansiedad nos abrazaba, anticipando los sucesos inexplicables que se avecinaban. El antiguo reloj de pared en la sala de estar parecía marcar el tiempo de manera ominosa, como si cada tic-tac resonara con el latido de una presencia oscura que habitaba en las sombras. La casa, una vez considerada un refugio encantador, se había transformado en un escenario de terrores inimaginables. Las paredes parecían susurrar secretos que se negaban a revelar, y las sombras que se arrastraban por los rincones oscuros parecían tomar forma propia. Las noches eran las peores, cuando la oscuridad se apoderaba de cada centímetro de espacio y los ruidos inexplicables se convertían en un coro siniestro que llenaba el aire. Ethan, nuestro hijo más joven, estaba atrapado en una lucha aterradora. Su vínculo con su amigo imaginario, Gabriel, se había convertido en una relación peligrosa que no podíamos comprender ni controlar. A medida que las semanas avanzaban, su comportamiento se volvía cada vez más errático y preocupante. Había momentos en que hablaba solo en su habitación, murmurando palabras incoherentes mientras su mirada se perdía en la nada. Mi esposo, Michael, y yo compartíamos miradas de preocupación en medio de la noche. Nos quedábamos despiertos, escuchando los susurros y las risas apagadas que emanaban de la habitación de Ethan. A veces, sus conversaciones con Gabriel se volvían más intensas, con voces adicionales que parecían unirse al diálogo. Los susurros se mezclaban, formando una cacofonía inquietante que nos dejaba con la piel de gallina. Un día, mientras yo estaba en la cocina preparando la cena, escuché un grito agudo seguido de un estruendo ensordecedor. Mi corazón latió con fuerza mientras dejaba caer el cuchillo que tenía en la mano y corría escaleras arriba, temiendo lo peor. Abrí la puerta de la habitación de Ethan y lo encontré en el suelo, agarrándose la cabeza, protegiéndose. Mamá, Gabriel se ha enfadado. No sé por qué. Susurró Ethan, su voz temblorosa. La habitación estaba impregnada de una atmósfera opresiva, como si algo más oscuro y malévolo estuviera presente. Miré a mi esposo, quien había subido desde la sala de estar, y su expresión reflejaba el mismo temor que sentía. Sabíamos que no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo, que teníamos que hacer algo para proteger a nuestra familia. Decidimos volver a buscar ayuda, esta vez alguien que nos ayudara a deshacernos de la presencia maligna de nuestra casa, y contactamos a un investigador en fenómenos paranormales. Cuando llegó a nuestra casa, realizó un análisis minucioso, empleando equipos y herramientas que nos eran desconocidos. El resultado de su investigación fue impactante y escalofriante. Algo oscuro y maligno estaba aprovechando la conexión entre Ethan y Gabriel para manifestarse en nuestro mundo.
El investigador nos explicó que las energías negativas que rodeaban la casa habían encontrado una forma de atravesar el velo entre el mundo de los vivos y el más allá. Había algo que deseaba utilizar a Ethan como canal para cruzar esa barrera y causar caos y malestar en nuestras vidas. La presencia de Gabriel, una vez benigna, había sido corrompida por esta fuerza oscura. Nos confirmó que era poco probable que pudiéramos sacarla de nuestro hogar. Cada paso que dábamos estaba cargado de tensión, esperando que algo inesperado ocurriera. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los susurros llenaban nuestras mentes incluso cuando buscábamos refugio en la seguridad de la luz del día. La situación se volvió insostenible. Las noches se llenaban de pesadillas y sonidos incomprensibles, y cada miembro de la familia estaba consumido por un miedo que nos envolvía como una manta fría. Decidimos que no había otra opción, teníamos que abandonar la casa y dejar atrás los horrores que habíamos experimentado. Empacamos nuestras pertenencias con manos temblorosas y corazones pesados. Miramos por última vez a la casa que había sido nuestro hogar, ahora sumida en la oscuridad y el misterio. A medida que nos alejábamos, podíamos sentir la presencia oscura aflojando su agarre, liberándonos de su influencia. Aunque nos marchábamos físicamente, sabíamos que los recuerdos de lo que habíamos vivido nunca nos abandonarían. Nuestra familia había sobrevivido a una pesadilla que pocos podrían entender. Aunque nunca podríamos explicar completamente lo que había sucedido en esa casa, sabíamos que habíamos enfrentado algo más allá de lo racional y que habíamos escapado con nuestras vidas intactas. La oscuridad que nos había perseguido estaba ahora atrás, pero sus huellas quedaban marcadas en nuestros corazones y en nuestras almas, recordándonos que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación lógica. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.